Buenas tardes, doctor. A mi persona Angélica Lisbeth Ordóñez Faicán, del cuarto ciclo paralelo B, le ha tocado exponer acerca de la sección tercera del Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. A continuación les voy a hablar un poquito acerca del origen de los delitos informáticos. Estos delitos informáticos se dan entre la década de los 80 y los 90, puesto que la era tecnológica que conocemos en nuestros días empezaba a surgir. En este contexto sería la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico la que en 1983, gracias a la realización de un evento con expertos, delimitaron que serían delitos relacionados con computadoras. Cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el proceso automático de datos o transmisiones de datos. Es importante tomar en consideración que en razón del año en que se dictó este concepto, no existían dispositivos como los smartphones, tablets o computadoras portátiles. En el año 2008 surge el Tratado sobre el Delito Informático, que incorporaba aspectos de protección al derecho de autor, responsabilidad empresarial en la comisión de delitos, fraude informático y pornografía infantil, entre otros delitos informáticos. En el artículo 229 nos habla acerca de la revelación ilegal de la base de datos, cuando es cometida por una o un servidor público que realice intermediación financiera. El bien jurídico protegido del delito es el secreto de los asuntos administrativos que son reservados por ley y que constituyen la excepción a la publicidad. Las personas que en provecho de uno mismo o de un tercero revelen información registrada, contenido en ficheros, archivos, base de datos, a través o dirigidas de un sistema electrónico informático, telemático o de telecomunicaciones. Un ejemplo de esto es que Fiscalía obtiene sentencias por los delitos de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Un ejemplo de este es que Fiscalía obtiene sentencia por los delitos de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Y la revelación ilegal de la base de datos. En procedimiento abreviado, y una vez evaluadas las pruebas presentadas por Fiscalía, el juez de garantías penales de Loja declaró culpable a Diego R. por los delitos de acceso no consentido a un sistema informático, telemático de telecomunicaciones y revelación ilegal de la base de datos, en concurso real de infracciones. Lo sentenció a 16 meses de pena privativa de libertad. Esta aplicación tenía la capacidad de recopilar, almacenar y revelar información de cualquier ciudadano. De manera, el ya sentenciado violentó la intimidad y la privacidad de las personas. En este sentido, el delito que él cometió fue la violación a la intimidad y la privacidad de las personas. En el artículo 229 de la revelación ilegal de la base de datos nos habla acerca de que la persona que en provecho propio de un tercero revela información registrada, contenido en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes a través o dirigidas de un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas. Será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por un servidor público, empleados o empleados bancarios, internos o instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con los elementos del tipo penal, el delito de revelación ilegal de base de datos. En objetividad jurídica tenemos el delito de seguridad, como sujeto activo general la persona, como sujeto pasivo general la persona, en aspecto subjetivo doloso, aspecto objetivo verbo rector revelar, en otros aspectos complementarios información registrada contenida en ficheros, archivos, base de datos o medios semejantes, en resultados daños en objeto de la acción, la intimidad y la privacidad de las personas. El precepto legal es el artículo 229, en la sanción pena privativa de libertad de 1 a 3 años, en formas agravadas, si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios, internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratista, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con el artículo 230, la intercepción ilegal de datos.
La intercepción no autorizada se refiere a la captación que se realiza sin autorización a través de mecanismos tecnológicos. La transferencia ilícita de dinero, apropiación fraudulenta de datos personales, intercepción ilegal de datos, pornografía infantil, acoso sexual, entre otros, se denuncian en las diferentes unidades de la Fiscalía. Internet abrió el paso a estas nuevas formas de delincuencia común y organizada, que pone en riesgo la información privada, la seguridad a la navegación de las instituciones públicas y privadas. La Dirección de la Política Criminal de la Fiscalía General del Estado registró 626 denuncias por delitos informáticos desde el 10 de agosto del 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, hasta el 31 de mayo del 2015. A partir del COIP se tipifica este tipo de delitos. Siguiendo con la tabla de los elementos del tipo penal, del delito de intercepción ilegal de datos, tenemos como objetividad jurídica delitos de seguridad, como sujeto activo general la persona, como sujeto pasivo general la persona, como aspecto subjetivo doloso, como aspecto objetivo verbo rector, interceptar, desarrollar, introducir, clonar, producir. En otros aspectos complementarios, la interceptación ilegal de datos, códigos de accesos o contraseñas, certificados de seguridad, en uno o más sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, programas u otros contenidos digitales, información contenida en las bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos, materiales, dispositivos electrónicos o programas. El resultado es de daño, objeto de la acción la persona, precepto legal al artículo 230, la sanción con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En otras disposiciones del tipo penal, la persona que sin orden judicial previa en provecho o propio de un tercero, intercepta, escuche, desvíe, grave o observe cualquier forma contenido digital en su origen. La persona que ilegítimamente diseñe, desarrolle, ejecute, produzca, programa, envíe contenido digital, códigos de acceso o contraseñas. La persona que posea, venda, distribuye de cualquier otra forma, disemina, introduzca en uno o más sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, programas u otros contenidos digitales destinados a causar lo descrito en el número anterior. La persona que a través de cualquier medio copie, clone y comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito o pago de similares. La persona que produzca, fabrique, distribuye, posee o facilite materiales, dispositivos electrónicos o programas en sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con el artículo 231, nos habla acerca de la transferencia electrónica de activo patrimonial. Los delitos de transferencia electrónicos de activos patrimoniales acontecen, pero en pocas ocasiones. Es cuando una persona accede en los fondos del cliente de un banco sin autorización. Un ejemplo de la transferencia electrónica del activo patrimonial es la operación Fortaleza 275, en la que se asociaron ilícitamente para cometer delito de transferencia electrónica de activos patrimoniales y delitos conexos bajo la modalidad de phishing o robo de datos. Una investigación policial de aproximadamente 4 meses permitió la ejecución del operativo Fortaleza 275 y la desarticulación de esta red delictiva. En el artículo 231, acerca de la transferencia electrónica de activo patrimonial, nos habla: la persona que con ánimo de lucro altere, manipule o modifique el funcionamiento de programas o sistema informático, telemático o mensaje de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Siguiendo con la tabla de los elementos del tipo penal, en el artículo 231 del delito de transferencia electrónica de activo patrimonial, tenemos como objetividad jurídica el delito de seguridad, tenemos como sujeto activo general la persona, el sujeto pasivo general otra persona en perjuicio de esta o de un tercero. En aspecto subjetivo tenemos doloso, en aspecto objetivo como verbo rector,
alterar, manipular o modificar. En otros aspectos complementarios, el funcionamiento de programa o sistema informático, telemático o mensaje de datos. Como resultado tenemos daño, el objeto de la acción, la persona, el precepto legal, el artículo 231, tiene una sanción con una pena privativa de 3 a 5 años y otras disposiciones del tipo penal, que con igual pena será sancionado la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir, captar o de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Siguiendo con el artículo 232, el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Un ciberataque es un conjunto de acciones ofensivas contra sistemas de información. Estos pueden ser bases de datos, redes informáticas, etc. El objetivo es dañar, alterar o destruir organizaciones o personas. Además, pueden anular los servicios que prestan, robar datos o usarlos para espiar. En las categorías de delitos informáticos voy a describir 4. El hacking, que se refiere al acoso ilegal y no autorizado de sistemas de información. El phishing, que es una técnica de fraude en línea que se utiliza para engañar a los usuarios y hacerse pasar por una entidad bancaria y robarles sus contraseñas. El malware, que es un software malintencionado diseñado para infiltrarse, dañar o hacer uso no autorizado de un sistema. La ciberdelincuencia es un término general que se refiere a cualquier delito que involucre computadoras y redes. En el artículo 232 del delito ataque a la integridad de sistemas informáticos nos dice: la persona que destruye, dañe, borre, deteriore, altere, suspende, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima total o parcialmente contenido digital, sistemas informáticos, sistema de tecnologías de la información y comunicación, dispositivos electrónicos o infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general, con el propósito de obstaculizar de forma grave, deliberada e ilegítimamente el funcionamiento de un sistema informático. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionado la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiere, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuye de cualquier manera dispositivos, programas o sistemas informáticos maliciosos o destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de 5 a 7 años de privación de libertad. Con la tabla de los elementos del tipo penal, hablamos acerca del artículo 232 del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Como objetividad jurídica tenemos delito de seguridad, el sujeto activo general, la persona, sujeto pasivo especial, el funcionamiento de un sistema informático, en este caso un propietario. En aspecto subjetivo, doloso, aspecto objetivo, el verbo rector, dañar, borrar, deteriorar, alterar, suspender, trabar, causar el mal funcionamiento o comportamiento no deseado o suprima total o parcial contenido digital. Como resultado tenemos daño, el objeto de la acción, el funcionamiento de un sistema informático, el precepto legal, el artículo 232. Como sanción tenemos la pena privativa de libertad con pena de 3 a 5 años. Tenemos una forma agravada si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio público vinculado a la seguridad ciudadana. La pena será de 5 a 7 años de privación de libertad y otras disposiciones del tipo penal. Con igual pena será sancionada la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiere, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera dispositivos, programas o sistemas informáticos maliciosos o destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo. Continuando con el artículo 233, los delitos contra la información pública reservada legalmente, cuando se trate de información reservada cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado. Dentro de una investigación, el espionaje y el robo de información personal se ha convertido en un detonante en la última década.
establecimiento en una industria criminal global que suma casi $1.000 millones anuales en fraudes informáticos. El derecho a la intimidad protege la vida privada del individuo y de su familia. Esta disposición reconoce la necesidad de toda persona de conservar su existencia con el mínimo de injerencia con los demás, para así lograr la tranquilidad del espíritu, paz interior y el desarrollo de su personalidad. La regulación de la intimidad en su aspecto inmaterial es un tema de actualidad, especialmente si tenemos en cuenta la relevancia del bien jurídico protegido de la intimidad. En el artículo 233, delitos contra la información pública reservada legalmente, nos dice: la persona que destruye o utiliza información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado o la del servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información, que sin la autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. Continuando con la tabla de los elementos del tipo penal, en el artículo 233, en el delito contra la información pública reservada legalmente, tenemos como objetividad jurídica los delitos de seguridad, como sujeto activo general la persona, como sujeto pasivo especial, información clasificada de conformidad con la ley, en el aspecto subjetivo, doloso, en el aspecto objetivo, el verbo rector, destruir o inutilizar, en otros aspectos complementarios, información clasificada de conformidad con la ley. Los resultados es de daño, el objeto de la acción destruye y utiliza información clasificada de conformidad con la ley, en este caso sería la información del propietario. En precepto legal, el artículo 233, en sanción tiene una pena privativa de libertad de 5 a 7 años, con formas agravadas. La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, obtenga este tipo de información será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Otras disposiciones del tipo penal, cuando se trate de información reservada cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público de la custodia o utilización legítima de la información, que sin la autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. Siguiendo con el artículo 234, en el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, consiste en acceder de manera indebida, sin autorización o en contra derecho a un sistema de tratamiento de la información, con el fin de obtener una satisfacción de carácter intelectual por el desciframiento de los códigos, accesos, password, no causando daños inmediatos y tangibles en la víctima. El hacker no se conforma con una conducta inicial de acceso no autorizado al sistema. Puede derivar eventualmente acciones de sabotaje informático, de fraude informático, de espionaje informático, que esto consiste en obtener no autorizaciones de datos almacenados en ficheros automatizados, en virtud de lo cual produce la violación de la reserva o secreto de la información. En el artículo 234 nos dice que el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, que la persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho sobre dicho sistema, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la persona que accede al sistema lo hace para explotar ilegítimamente
el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico o datos, o voz u ofrecer servicios de estos sistemas proveen a terceros sin pagarlos, o los proveedores de servicios legítimos serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con la tabla de los elementos del tipo penal, en el artículo 234, sobre el delito de acceso no consentido a un sistema informático telemático de telecomunicaciones, tenemos como objetividad jurídica el delito de seguridad, como sujeto activo la persona, como sujeto pasivo especial a un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones. Esto afecta directamente al propietario. En el aspecto subjetivo es doloso, en el aspecto objetivo el verbo rector es acceder, en aspectos complementarios en todo o en parte un sistema informático o sistema telemático de telecomunicaciones, como resultado el daño, el objeto de la acción a un sistema informático o a sistemas telemáticos o telecomunicaciones, en este caso al propietario. Precepto legal del artículo 234 tiene una sanción de pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una forma agravada si la persona que accede al sistema lo hace para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar el tráfico de datos, o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros sin pagarlos o los proveedores de servicios legítimos, será sancionado con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con el artículo 234.1, falsificación informática. El que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos para ser tomados como auténticos o usados para generar documentos auténticos. A este tipo de conducta criminal se lo conoce como falsedad vía computarizada, porque a través de la misma se pueden elaborar tarjetas de crédito, cheques, títulos, valores en general. Todo tipo de documentos públicos y privados, o se pueden alterar todo en el sistema contable de una empresa, facilitando a las sociedades comerciales llevar la doble contabilidad de todo esto con miras a evadir impuestos. Los delitos informáticos reconocidos son la pornografía infantil, la violación al derecho a la intimidad, la revelación ilegal de información con base de datos, intercepción de comunicaciones, el parming y el phishing, fraude informático, ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente y el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Continuando con la tabla de los elementos del tipo penal del artículo 234.1, la falsificación informática, tenemos como objetividad jurídica el delito de seguridad, como sujeto activo general la persona, como sujeto activo especial el tratamiento informático de datos, el aspecto subjetivo es doloso, el aspecto objetivo, verbo rector, provocar, introducir, modificar, eliminar o suprimir, en otros aspectos complementarios, un engaño a las relaciones jurídicas. En el objeto de la acción es el tratamiento informático de datos, en este caso el propietario. En el precepto legal, el artículo 234.1, como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y en otras disposiciones del tipo penal, quien actuando con intención de causar un perjuicio a otro, de obtener un beneficio ilegítimo para sí o un tercero, use un documento producido a partir del contenido digital que sea objeto de los actos referidos en el número 1, será sancionado con la misma pena.